Vamos a arrancar con el 13. Dice, bueno, un sistema está formado por dos componentes. La probabilidad de que la segunda componente funcione de una manera satisfactoria durante su vida útil de diseño es 0,90. La probabilidad de que al menos una de las dos componentes funcione bien es 0,96. Y la probabilidad de que las dos componentes funcionen bien es 0,75. Dado que la primera componente funciona de manera satisfactoria en toda su vida útil de diseño, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda también funcione bien? Bueno, uno siempre primero lo que hace es definir los sucesos en estos casos, y básicamente hay dos componentes, así que vamos a ponerle A y B a dos sucesos, y los dos sucesos serían que la componente A funciona, uno, y el otro que la componente B funciona. B, la componente B funciona. Entonces, ¿qué información tenemos como dato? A ver, dice, la probabilidad de que la segunda componente funcione de una manera satisfactoria durante su vida útil de diseño es 0,90. Después, la probabilidad de que al menos una de las dos componentes funcione bien es 0,96. Y la probabilidad de que las dos componentes funcionen bien es 0,75. Entonces, lo que tenemos es que, por ejemplo, la probabilidad de B es 0,90. La probabilidad, ¿qué sería de que al menos una de las dos componentes funcione bien? ¿Qué suceso sería ese? Unión. La unión. Y la intersección, la otra, ¿no? Porque dice que las dos componentes funcionan bien. Es 0,75. O sea, que ocurran A y B al mismo tiempo. Bien, así que tenemos esos datos. Dice, dado que la primera componente funciona de manera... ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda también funcione bien? ¿Qué suceso sería ese que me está preguntando? Como acá dice, entonces, dado que la primera componente funciona de manera satisfactoria, o sea, ese suceso sé que ocurre, ¿cuál es la probabilidad que ocurra este otro? Entonces es una probabilidad condicional. B dado A. Eso es lo que nos pregunta. Entonces sabemos que por definición de probabilidad condicional, esto es la intersección sobre la probabilidad de A. La intersección ya lo tenemos, lo que nos falta es la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de A la vamos a sacar de lo que tenemos acá. Sabemos que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la de B menos la intersección. Entonces de acá podemos despejar la que nos falta, porque tenemos la unión, tenemos B, tenemos la intersección, entonces despejamos que la probabilidad de A es la unión menos la de B más la de la intersección. Despejando, bueno, entonces queda 0,96.
menos 0,9 más la intersección que es 0,75. Bueno, esto da, si no me equivoco, 0,81. La probabilidad de A. Entonces ya podemos sacar esta condicional. La intersección es 0,75, que era un dato, y la de A sacamos acá 0,81. Hacemos el cociente. Si alguno de ustedes puede hacer la cuenta y me dice cuánto da, ahí vemos el resultado de eso. 0,93. Bien, ahí está. Esa es la probabilidad de B dado A. B, ítem B. ¿Son el funcionamiento de las componentes sucesos independientes? Es decir, me está preguntando si los sucesos, porque no nombra específicamente a los sucesos. Dice el funcionamiento de las componentes. Entonces sería suceso A y B, por cómo lo definimos. Entonces, A y B, ¿son independientes? ¿Cómo podemos ver eso? Que lo veíamos la clase pasada. ¿Cómo podemos ver si son, o sea, qué puedo comparar? Por ejemplo, B dado A, ¿a quién tiene que ser igual? Probabilidad de B dado A para que sean independientes. Tendría que ser igual la probabilidad de B. Claro. Eso. Como son diferentes en este caso, porque una vale 0,9 y la otra 0,93. Bueno, son parecidas, pero no son iguales, así que no son independientes. A y B. Bueno. Ahí estamos. O sea, siempre entonces acuérdense que este tipo de problemas no puedo suponer la independencia porque nunca lo dice en el enunciado, que sean independientes las dos componentes. Entonces uno tiene que fijarse en base a los datos, hacer los cálculos y ver si son independientes o no, como hicimos en este caso. Bueno, a ver, otro problema. 15 y 16 están hechos. O 16 y 17, no sé. Este mucho no me gusta, el 15. 14, 15. Bueno, 16 y 17 están hechos. Que yo algo les decía la clase pasada. A ver, bueno, vamos a hacer el 18. Y después vamos a hacer el 19 y el 21. Bueno, dice, un sistema consta de tres componentes que pueden conectarse en una cualquiera de las dos configuraciones. Las componentes provienen de un proceso del cual se conoce que el 95% de la misma funciona en un periodo 0T. ¿Cuál de las dos configuraciones es más confiable en dicho periodo? Bueno, vamos a sacar entonces, o sea, la probabilidad de que cada componente por separado funcione es 0,95 en los dos casos. ¿Ya? Entonces, tenemos que sacar la probabilidad de que el sistema funcione. Así que acá vamos a definir los sucesos.
ejercicio era este? 18. C1, C2, C3 y S. O sea, en estos casos es cada componente, se va a referir un suceso a cada componente, y al sistema después, que funciona el sistema. Entonces, la componente 1 funciona en 0T. No puse la componente 1, bueno, ahí. La componente 2 funciona en 0. La componente 3 funciona en 0T. Y acá el sistema funciona en 0T. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es poner a S en función de estos tres. Es decir, lo que hacemos es, ¿cuándo ocurre S? Entonces, esta configuración así, lo que nos dice es que si están en serie, o sea, así como estas dos que están arriba, tienen que funcionar las dos para que todo el sistema en serie funcione. Si están en paralelo, con que funcione uno de los dos, funciona el sistema. Entonces, voy a ir escribiendo unión o intersección según si tienen que funcionar al mismo tiempo o tienen que funcionar una de las dos. Y esto yo lo puedo hacer tanto, definir acá, funciona o no funciona. Es decir, yo puedo definir los sucesos de cualquiera de las dos formas. Es decir, así o el complemento sería, o sea, poner la componente 1 funciona o decir la componente 1 no funciona. Lo mismo para todos, ¿no es cierto? Los 4 sucesos. Y lo único que tengo que tener cuidado es que si estoy diciendo que no funciona, bueno, tengo que ver si no funciona ninguna o funciona al menos una, es decir, cómo escribo en función. O sea, la idea es la misma en un caso o el otro, pero tengo que fijarme cómo definí yo los sucesos. Si yo le puse que funciona, entonces ahí tengo que decir, bueno, ¿cuándo funciona el sistema? Cuando funcionan las dos de arriba o funciona la de abajo. Eso significa que a S lo voy a escribir como C1 unión y entre paréntesis C2 intersección C3. Bueno, cuando es una unión de dos, lo puedo dejar así. Si ya tengo unidos 3 sucesos o más, me conviene trabajar con el complemento. Es decir, si yo acá tuviese esto, unión, otra cosa, así, en ese caso me conviene trabajar con el complemento de ese. O sea, el complemento de todo eso. Para que sea más fácil. Cuando son una unión de dos cosas, bueno, no es tan largo porque yo qué voy a escribir, voy a escribir la probabilidad de S a que es igual. Entonces, la probabilidad de la unión de 2, bueno, no es tan largo. Es la suma de las dos probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Que acá, bueno, hay un paréntesis entre C2 y C3, pero es lo mismo que no esté ese paréntesis porque intersectar 2 o 3 es lo mismo, se puede asociar la intersección. Bueno, entonces ahí, fíjense el tema de cómo escribirlo, que a veces se hace un lío con el tema bueno, de las notaciones. O sea, yo acá estoy escribiendo primero a un suceso en función de otro. Entonces yo acá puedo escribir unión, intersección de sucesos, complemento. O sea, todas operaciones que estén definidas para los sucesos. La resta, por ejemplo, está definida. Porque, por ejemplo, A menos B, eso existe, ¿sí? Es A intersección complemento de B. Lo que está en A y que no está en B. Ahora, esto no existe, por ejemplo.
Sumar dos sucesos, no existe eso. Dos conjuntos. Entonces hay que ver bien cuando uno escribe las... Eso es el primer paso. En el segundo paso ya estoy diciendo el cálculo de la probabilidad, cómo lo hago. Entonces acá son números. Agarro la probabilidad de C1, le sumo la probabilidad de todo este otro, después le resto la probabilidad de la intersección de este con este. Entonces yo acá no puedo poner así. No, eso no tiene sentido. Unir dos números, ¿qué es unir dos números? No. Entonces hay que ver bien eso de cómo uno escribe. Los sucesos los uno, los intersecto, a los números los sumo, los restos, todo esto de acá son números, ¿bien? Entonces, a su vez, bueno, vamos a escribir cómo se escribe esta probabilidad de la intersección. ¿Se acuerdan cómo se hace el tema de la intersección? ¿Cómo la podía obtener? C2 intersección C3. Y acá tenemos que usar un resultado que tiene que estar, y si no se lo vamos a tener que agregar nosotros, porque si no, no lo vamos a poder resolver. No lo dice en el enunciado, pero ¿cómo puedo sacar la probabilidad de C2 intersección C3? O sea, agregando lo que no dice en el enunciado, que no se aclara. Una intersección siempre es un producto de probabilidades, pero hay que ver qué multiplico. Cuando son independientes, basta nomás con multiplicar la probabilidad de cada uno de ellos, C2 por la probabilidad de C3. Multiplico ambas probabilidades. Esto lo puedo hacer solamente si son independientes. Si no, ya necesito una probabilidad condicional. Entonces, acá vamos a aclarar C2 y C3. Independientes. Y exactamente lo mismo voy a hacer acá. Probabilidad de C1 por probabilidad de C2 por probabilidad de C3. Bueno, C1, C2 y C3. La independencia es de a 2, pero en realidad todos son independientes con todos. O sea, C1 con C2, C1 con C3, C2 con C3 son todos independientes, entonces la intersección, la probabilidad la calculo así. Y ahora sí puedo ya reemplazar directamente los valores de esta probabilidad, que todos valen 0,95, creo que era. Sí. Entonces, esta independencia no lo aclaraba, pero acá, si no suponemos la independencia entre las componentes, no podemos resolverlo. No hay forma de sacar esa probabilidad de la intersección solamente teniendo la probabilidad de C1, C2 y C3, si no sé que las componentes funcionan de manera independiente. Acá sí tenemos que agregárselo como un dato al problema. Así que esto va a quedar 0,95 más 0,95 al cuadrado menos 0,95 a la 3. Todas estas probabilidades valen todas 0,95. ¿Cuánto da eso? 0,965. Ahí está. Bueno, esto es entonces para el de la izquierda, para este. El de la derecha, bueno, es diferente porque, o sea,
tiene 2 en paralelo primero y después en serie con otro. Serían, bueno, cuando uno tiene 3 componentes, digamos, tenés esta posibilidad, esta otra, o si no, las 3 en serie o las 3 en paralelo, digamos. Bueno, pero tenemos que comparar estas dos. Entonces, 2 en paralelo y 1 en serie. Bueno, acá, digamos, los sucesos son todo igual. Lo único que tendríamos que decir es que, o sea, esto, vamos a aclararle acá que es en el caso que tengo 2 en serie con una en paralelo, es que pasa eso. Y después, digamos, tenemos el otro caso. 2 en paralelo con una en serie. Y ahora tengo que volver a escribir ese en función, porque ahora cambia, ¿no es cierto? Otra configuración. ¿Cómo escribimos ahora? Acá, bueno, vamos a agregar la parte que ahí no se veía, no decía, estábamos suponiendo, ¿no? Que era C1, C2, C3. Si no, no sé cuál tengo bueno, que unir con cuál, digamos. Acá lo mismo, C1, C2 y C3. Ahora, ¿cómo escribo a ese en función de los 3 sucesos? Ahora C1 y C2 están en paralelo. Yo pondría C1 intersección C2. C1 ahí estaríamos diciendo que las dos tienen que funcionar. ¿Y es así en No, paralelo? unión. Unión. Unión, perdón. Bueno, es entre paréntesis. Y ahí sí la intersección C3. Y ahí sí, intersección C3. Bueno, entonces ahora decimos la probabilidad de ese. ¿Cómo sería? A ver, o sea, ya sabemos, vamos a usar lo mismo que antes. La unión, bueno, aplicando la fórmula de la unión y la intersección, vamos a multiplicar. Entonces va a quedar acá, bueno, probabilidad de C1 más probabilidad de C2 menos la intersección de todo. A ver, vamos a escribirlo primero un paso. Vamos a ponerlo así. Probabilidad. Podemos poner así, si no. C1 unión C2 por probabilidad de C3. Porque acá también hablamos de independencia. Bueno, C3 y C1 unión C2 independiente. Siempre la independencia es de a dos sucesos. Tomamos a C1 unión C2 como un solo suceso. Y la independencia, digamos, nosotros estamos suponiendo que cada C sub i es independiente de otro. Y también va a ser independiente de la unión de dos, la intersección. O sea, todo lo que armemos con los C sub i va a ser todo independiente porque ya ellos tres son independientes entre sí. Entonces, operaciones entre ellos siguen siendo independientes siempre. Bien, esas propiedades, si bien no están por ahí todas aclaradas en el apunte, bueno, ténganla en cuenta. Siempre la independencia es entre dos sucesos. Entonces yo estoy suponiendo que C1 es independiente con C3, C2 es independiente con C3, C1 independiente con C2, bueno. Entonces, como C3 es independiente de C1 y C2, también va a ser independiente de la unión de los dos, o de la intersección de los dos, o sea, de cualquier operación que uno haga con esos dos sucesos, C3 va a ser independiente, por ser independiente de los dos sucesos. O inclusive también de los complementos, va a ser independiente del complemento de C1, complemento de C2, así que todo lo que aparezca entre esos sucesos que son independientes, también va a ser independiente.
y eso nos permite hacer esta multiplicación. Bueno, y después, paso siguiente, escribimos la unión, como es. Entonces la probabilidad de la unión es probabilidad de C1 más la probabilidad de C2 menos la probabilidad de C1 intersección C2. Todo esto a su vez multiplicado por la probabilidad de C. Así que nos queda 0,95 más 0,95 menos 0,95. Ah, bueno, acá un paso más podría escribir que esto que está acá, a su vez es la probabilidad de C1 por la probabilidad de C2, porque C1 y C2 son independientes. Así que por eso me queda 0,95 al cuadrado. Todo esto por 0,95. ¿Cuánto da eso? Eh, 0,919. Bien, bueno. Vemos entonces que es menos probable que funcione esta que la otra. O sea, tiene más probabilidad de funcionar la primera configuración, 0,965, y esta 0,919. O sea, esta, digamos, configuración tiene más probabilidad de funcionar. Bueno, eso porque, digamos, lo último que se aplica sería en paralelo. En cambio acá, lo último que se aplica en serio. O sea, primero hago paralelo de 2 en serie. Después cuando hago en serie con C3, ahí es donde baja la probabilidad. En cambio acá, primero hago serie y después cuando hago paralelo con C3, sube la probabilidad. Siempre en paralelo sube la probabilidad de que funcione y en serie baja la probabilidad de que funcione. Porque en paralelo, con que funcione uno de los dos ya funciona el sistema, y en serie tienen que funcionar todos para que funcione el sistema. Si bien en los dos hay serie y paralelo, pero bueno, por el hecho de que primero se aplica uno, después el otro, así en esa forma, bueno, termina pasando que este tiene más probabilidad de funcionar que el otro. Vamos a hacer el 19, entonces le dije, y después el 21. El 5% de las unidades producidas por una fábrica se encuentran defectuosas cuando el proceso de fabricación se encuentra bajo control. Si el proceso se encuentra fuera de control, se produce un 30% de unidades defectuosas. La probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control es 0,92. Elige al azar una unidad que resulta defectuosa. Calcule la probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control. Bueno, esto es parecido a que estuvimos haciendo en la clase pasada, que era el 6, creo que no, acá tiene otro número. Lo perdí, máquina 1 y máquina 2. Y cada máquina tenía el porcentaje de piezas defectuosas. Acá, si ustedes se fijan, si bien es otra cosa, pero es más o menos lo mismo el problema, porque el proceso puede estar bajo control o fuera de control. Más allá que quizá está escrito de una manera, porque acá habla de porcentajes, entonces uno no entiende bien
quizás si se ponen a fijarse los sucesos que están acá, quizás no los comprendan bien. Porque en un caso habla de porcentaje y después habla de probabilidad. Entonces pareciera como que están mezcladas las dos interpretaciones de una probabilidad. Cuando yo digo dos interpretaciones de probabilidad, digo, la chance de que ocurra algo es una. Me voy a fijar a ver si pasa algo o no, que es más que nada lo que estamos viendo en este capítulo. O sea, siempre estamos viendo como la chance de que algo ocurra. Pero sabemos que si acá dice 5%, o como acá que dice 95%, también lo podemos pensar como o sea, es una probabilidad. Porque, ¿qué significa esto? Que el 5% de las unidades producidas, o sea, esto uno lo interpreta fácilmente. Ah, bueno, si el proceso está bajo control, como que está funcionando bien, sería el 5% solamente son defectuosas. Y si está funcionando mal, el 30% son defectuosas. Eso está claro, ¿no? Pero, ¿cómo lo uno a esta probabilidad que está acá? Claro, lo puedo pensar así. Si yo me voy a fijar en un instante que se está fabricando una pieza, vamos a suponer, en un momento me fijo, ¿qué chance hay de que el proceso esté bajo control? 0,92. Entonces, en ese mismo momento que está bajo control, digo, ¿qué chance hay de que esa pieza se fabrique correctamente? 0,95, digamos, sería el complemento de esto, porque si el 5% son defectuosas, el 95% son no defectuosas, entonces tendría una probabilidad de 0,95. Y si en ese momento que yo me fijé, el proceso está fuera de control, ¿cuál es la chance de que esa pieza sea defectuosa? Por ejemplo, 0,30. O 0,70 de que no fuera defectuosa. Porque si no, si lo quiero interpretar de la otra forma como porcentaje, ya me tengo que imaginar que me estoy fijando muchos momentos del proceso, me fijo infinitos momentos, miro ese proceso y veo que el 92% de las veces está bajo control. Entonces sí lo puedo ver como un porcentaje también. Bueno, esto digamos como para que quede bien en claro cómo se interpreta una probabilidad. A veces uno se mecaniza un poco, ¿no es cierto? Y define los sucesos A, B, la probabilidad de A, de B. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de esas probabilidades? Entonces, si yo lo quiero entender bien, qué significa esa probabilidad, que me van diciendo acá, o lo tengo que pasar todo a porcentaje para entenderlo bien, o lo paso todo a probabilidad, o sea, un número entre 0 y 1. Entonces, para pasarlo a porcentaje, tengo que imaginarme muchos momentos que yo miro el proceso, porque si no, ¿cómo interpreto esto como una probabilidad como un 92%? Entonces tengo que imaginarme que yo miro el proceso muchas veces, el 92% está bajo control. ¿Bien? Y si no, la otra forma, digo, me voy a fijar en un momento determinado, el proceso lo voy a mirar, ¿qué posibilidad hay de que en ese momento esté bajo control? 0,92. Y entonces ahí paso los otros a la misma interpretación. ¿Qué posibilidad hay de que se fabrique mal la pieza en ese momento? Sabiendo que está bajo control, 0,05. ¿Qué posibilidad hay de que se fabrique mal la pieza? En el caso de que sé que está fuera de control, 0,3. Así que vamos a definir los sucesos. Le vamos a poner bajo control D. Entonces, los sucesos los tengo que definir de la forma, es algo que ocurre o no ocurre. Entonces tengo que pensar eso cuando yo decía, miro el proceso, un momento determinado, y puede pasar que el proceso está bajo control o no. Y después me voy a fijar también si la pieza,
o sea, miro el proceso que está fabricando una pieza, sería una cosa así. En un momento que se fabrica una pieza, miro, el proceso está bajo control, y por otro lado, la pieza que se fabrica es defectuosa. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos? O sea, ¿y por qué no defino más sucesos? Porque los otros son los complementos, o sea, podría describirlo. El complemento de B, le podría poner otro nombre, lo que fuese. CA, sería que el proceso no está bajo control, pero no hace falta. Si uno quiere lo escribe, y si no, no. A los complementos, ¿bien? De ponerle otro nombre, digamos. Bueno, ¿qué probabilidad tengo como dato? Este es el 92, ¿qué sería? B. La probabilidad de B. Bien. Y este es 0,05. La de que salga defectuosa. ¿Cómo? O sea, así dirías. Porque ahí dice cuando Sí, ¿no? cuando el proceso de fabricación se encuentra bajo control. Es el 5%. Si el Ah, claro. proceso se encuentra fuera de control, se produce un 30% de pieza defectuosa. Entonces, esas probabilidades son según si el proceso está bajo control o no. ¿Qué tipo de probabilidades son? La intersección. No, si yo ya sé que el proceso está bajo control, ¿Sería condicional? condicional. ¿Y quién sería condicionado a quién? Y acá tenemos la otra que es 0, D entre B sería. ¿cómo? D entre B. Ajá. Bien, D dado B, bien. Y D dado, ¿y acá? Complemento de B. Complemento de B, bien. Esto se podía hacer un árbol también, donde uno escribe acá B, complemento de B, y después, porque tengo las condicionadas, cuando yo tengo las condicionadas a B y el complemento de B, puedo hacer el árbol así. D condicionado a B, también el complemento de D acá, D complemento de D. Entonces después ubico las probabilidades, tengo acá 0,92, entonces acá voy a tener 0,08. Acá voy a tener 0,05 y acá el complemento de eso 0,95. Acá 0,3 y el complemento 0,7. Entonces yo podía empezar sacando la probabilidad de, que no tengo, es la probabilidad de D. Es decir, lo que me pregunta acá dice, a ver, la probabilidad de que el proceso se encuentre, no, acá, se elige al azar una unidad que resulta defectuosa. Calcule la probabilidad de que el proceso se encuentre bajo control. Bueno, esto está medio mal escrito, o hay que interpretarlo correctamente, porque en realidad hay una cuestión acá de tiempo, digamos. Si yo elijo una pieza que resulta defectuosa, tendría que decir la probabilidad de que se fabricó mientras el proceso se encontraba bajo control. Porque lo que yo sé es cuando el proceso se encuentra bajo control, qué probabilidad hay de que se
produzca una pieza defectuosa. Entonces, digamos, para que esté bien escrito, digamos, las cosas como ocurren en la realidad, en este problema, o sea, tendría que decirlo así, o sea, así como está escrito, medio que no tiene sentido, porque, o sea, estas probabilidades es sabiendo que el proceso, pero cuando se fabrica, obviamente, o sea, el proceso está bajo control, bueno, tengo una probabilidad de 0,30 de que sea defectuoso. Ahora estoy pensándolo al revés. Yo sé que la pieza es defectuosa. Entonces, podría preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de que esa pieza defectuosa se haya fabricado mientras el proceso estaba bajo control? ¿Bien? Eso es lo que tendría que decir ahí la frase para que esté correctamente. O sea que la probabilidad condicional al revés, a como la tenemos de dato, es decir, nosotros tenemos D dado B, en realidad lo que queremos es B dado D. O sea, yo sé que la pieza es defectuosa, ¿cuál es la probabilidad que se haya fabricado con el proceso estando bajo control? Entonces yo acá era donde tenía que sacar primero la probabilidad de D. O sea, esto estaban las fórmulas de Bayes y totales para aplicarlas, pero que no hace falta que las nombremos. O sea, esto era, por definición, sabemos que es la intersección sobre la probabilidad de D, y a su vez la probabilidad de D la tengo que sacar como suma de dos intersecciones. O sea, en el árbol yo veo una rama que es con B, y otra rama que es con el complemento de B. Entonces nosotros decíamos, esto es la probabilidad de D intersección B, más la probabilidad del complemento de D, perdón, de D intersección complemento de B. D intersectado con B o con el complemento de B. A su vez, estas dos probabilidades son como producto. Probabilidad de B por D dado B más probabilidad del complemento de B por la probabilidad de D dado complemento de B. Siempre la intersección se puede escribir como producto de dos probabilidades. En este caso, un suceso por el otro dado S, o sea, B por la probabilidad de D dado B. Acá, complemento de B por la probabilidad de D dado complemento de B, que es todo lo que tenemos de dato. La probabilidad de B es 0,92 por 0,05 más el complemento de B, bueno, 0,08 por esta otra que era dato, que era 0,30, y ahí vamos a sacar la probabilidad de D. Después vamos a hacer ese valor, lo vamos a escribir acá abajo, y arriba B intersección D. O sea, esta primera parte va en el numerador. ¿Cuánto da eso? Cero coma 0,46. ¿Todo esto? ¿O no? La primera parte. No, solo Bien. lo que vos recuadraste. Bien, que es este numerador de acá, 0,046. Y abajo vamos a poner todo el resultado de la probabilidad de. Este da 0,024. Bueno, 0,7. sí, Perdón. 0,07. Ahora hacemos el cociente.
0,66. Esa es la probabilidad de B dado D, 0,66. O sea, entonces siempre primero uno va a tener que sacar la probabilidad de D y para después poder sacar esta otra probabilidad. Si ustedes se fijan, este es muy parecido al de las máquinas, máquina 1, máquina 2, y el porcentaje que fabricaba defectuoso, o sea, es... donde yo acá puedo decir, bueno, bajo control, fuera de control, y acá tengo entonces las defectuosas. Sacábamos estas dos partes, son las dos partes esas que sumamos ahí. Entonces, bueno, ahí resolvemos eso. Y vamos a hacer el 21. También tiene algo de parecido, bueno, pero con alguna diferencia. Un sistema de comunicación binario consta de un transmisor que envía mediante señal un 1 o un 0. El receptor, en base a la señal recibida, decide cuál fue el dígito enviado. O sea, se envía un 1 o un 0, pero hay un receptor que puede recibir erróneamente. O sea, entonces, ocasionalmente el receptor realiza decisiones erróneas. Se envía un 1 y el receptor decide 0, o viceversa. El 60% de las veces se envía un 1. La probabilidad de que el receptor decida, en base a la señal recibida, el dígito contrario al enviado es 0,1. La misma para ambos dígitos. Si se envía un dígito, ¿cuál es la probabilidad de? Bueno, decidir un 1, decidir un 0, decidir el dígito correcto. Que habiendo decidido un 1, el dígito enviado haya sido un 1. Así que vamos a definir los sucesos. ¿Se envía un 0 o se envía un 1? Y a su vez, después se decide, o sea, o se recibe o decide, según cómo lo queramos escribir, también un 0 o un 1. Entonces le vamos a poner E1, E0, que a su vez es el complemento uno del otro. Podríamos definir uno solo y listo. El dígito enviado es un 1. El dígito enviado es un 0. Y después acá le podemos poner esto, cada uno también puede poner el nombre que quiera. D o R le podemos poner. R0, R1, R0, que a su vez 1 es el complemento del otro. El dígito recibido, que a su vez es lo mismo que decir decidido. ¿Por qué? Porque se envía un 1 y el receptor por ahí decide mal, o sea, erróneamente hay una transmisión, algún error, dice 0, o sea, se envió un 1, entonces cuando lo recibe, decide si es lo que se recibe, digamos, si es un 0 o un 1, por eso podemos decir recibido o decidido.
un 1 o un 0. Bueno, ¿qué probabilidad tenemos? Hemos definido los sucesos. Acá dice el 60% de las veces se envía un 1. Bueno, este está claro, ¿no es cierto? Sería la probabilidad de E1. La probabilidad de que el receptor decida, en base a la señal recibida, el dígito contrario al enviado es 0,1. La misma para ambos dígitos. ¿Cómo podemos escribir esta probabilidad que vale 0,1? ¿Sería la probabilidad de qué cosa? De que se reciba un 1 siendo que se envió un 0 o viceversa. Bien. O sea, ¿cómo sería con los sucesos de esto? ¿Cómo podríamos poner? Si digo, se envió un 1 y se recibió un 0. Bueno. Acá puede ser, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, R0 y E1, o R1 y E0. Pero uno puede interpretar también como intersección o condicionada. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que es una... Bueno, acá tengo que poner E1 y acá R0, por ejemplo. O al revés. O también puedo poner R1 dado E0. ¿Por qué digo condicionada? Porque yo estoy suponiendo que si sé que envié un 1, ¿cuál es la probabilidad de recibir un 0? O si sé que envié un 0, ¿cuál es la probabilidad de recibir un 1? Sabiendo ya lo otro, por eso digo condicionado. Ahora, también yo podría decir, ¿cuál es la probabilidad de que en un envío determinado se envíe un 1 y se reciba un 0? Eso sería una intersección. Cuando yo no digo que ya sea algo, sino que digo, en un envío determinado, ¿cuál es la probabilidad de que se envíe un 1 y se reciba un 0? Si yo lo digo así, es una intersección. En cambio, si yo digo, sé que se envió un 1, ¿cuál es la probabilidad de que se reciba un 0? Es una condicionada como la que está escrita acá. Bueno, entonces ya con esa información, ahora saquemos la probabilidad de decidir un 1, o sea, de R1. ¿Cómo podemos sacar la probabilidad de R1? A ver si, acuérdense, bueno, miren las condicionales. O en realidad, pensando en el problema anterior, como sacamos la probabilidad de D, ¿cómo podríamos sacar la probabilidad de R1? Pensando que lo resolvemos igual que el anterior, el 19. Habría que hacer el mismo planteo, pero para R1, digamos. Sí, y entonces, ¿cómo lo pensamos a R1?
lo vamos a pensar como suma de dos intersecciones. O sea, de la probabilidad de dos intersecciones. R1 intersectado con E0 y R1 intersectado con E1. Como antes a D lo pensábamos intersectado con B y el complemento de B, ahora a R1 lo pensamos intersectado con E0 y el complemento de E0, que es E1. Entonces, con estas condicionales, multiplicando, podemos sacar las dos intersecciones. O sea, R1 intersección E0 es la probabilidad de E0 por la probabilidad de R1 dado E0. O sea, y esto es lo mismo que aplicamos en el problema anterior, 19. Más, y después hago la probabilidad de E1 por la probabilidad de R1 dado E0. E1. O sea, entonces el que se envíe un 0 o un 1, las dos probabilidades son 0,6, 0,40. E0 sería 0,40. Y después R1, bueno, las otras son iguales, las condicionales, así que esto me va a dar entonces 0,1 por 0,40. No, R1 está bien, esa es la primera. La probabilidad de E0 es 0,40 y R1 dado 0 es 0,10. Después tenemos la de E1 que es 0,60 por esta R1 dado E1. Esta es 0,90, digamos, porque o sea, R1 dado, estamos hablando de, si, R1 es 0, no, R1 es 1, queremos. R0 dado E1 es 0,1. Entonces, R1 dado E1 es 0,9, 1 menos esto. Si hubiésemos hecho el árbol, hubiésemos hecho acá primero lo que se envió, un 0 o un 1, y después lo que se recibió. R0, R1, R0, R1. Entonces, estas de acá son 0,60, 0,40. 0,40 acá, 0,60 acá. Y esta es R1 dado de 0 era 0,1. Entonces esta es 0,9. R0 dado 1 también es 0,1 esta y 0,9 esta. ¿Cuál me interesa a mí? Si quiero la probabilidad de R1, sacar esta de acá, entonces multiplico 0,6 por 0,9 más 0,4 por 0,1. Las dos ramas que tienen a R1. Por 9, 54, 0,54. 4, 0,04, 0,54, 0,58. Esa es la probabilidad de R1. 0,58. R0. ¿Cuánto vale la probabilidad de R0? Si la de R1 es 0,58. La probabilidad de R1 es 0,58. Acuérdense que R1 y R0 son complementos, o sea, se recibe un 1 o un 0, otra no hay. Pero 42. 0,42. 1 menos 0,58 que es 0,42. Sí, R0. R1 o R0. Decidir el dígito correcto. Esta la podemos decir como que es, son las complementarias de
a ver, acá se puede pensar de dos formas. Si esto que me pide acá es una condicional o una intersección. Y ahí tendremos que mirar acá. Se envía un dígito, no sé qué se envía. ¿Cuál es la probabilidad de decidir el dígito correcto? Entonces lo vamos a pensar como intersección. Lo vamos a pensar como, o sea, esto es A, B, C. Lo vamos a pensar como la probabilidad de E0, intersección R0, unión E1, intersección R1. O sea, no es condicional, sino envío un 0, o sea, se envía un dígito. ¿Cuál es la probabilidad? Que se envíe un 0 y se reciba un 0, o se envíe un 1 y se reciba un 1. Bueno, estas probabilidades, aplicando todo el procedimiento, no lo voy a escribir, pero es igual que lo que se hizo con R1 en el ítem A. O sea, nada más que acá ya directamente, o sea, sumo, ¿no es cierto? Porque estas dos cosas son excluyentes, o sea, no pueden pasar al mismo tiempo que se envíe un 0 y se reciba un 0, o se envíe un 1 y se reciba un 1. O se envía 0 o se envía 1. Bueno, entonces hago la probabilidad de esto más la de esto, y a su vez cada una de ellas multiplicando. La de E0 por R0 dado E0, más E1 por R1 dado E1. Todo eso entonces va a quedar como 0,60 por 0,90 más 0,40 por 0,90. Y esto nos va a dar 0,90. Que tiene sentido porque como las dos probabilidades de decidir erróneamente eran 0,1, las dos probabilidades de decidir correctamente, las condicionales, son 0,9, que son las que estamos usando acá, 0,9 y 0,9. Entonces tiene sentido de que directamente la probabilidad de que se decida correctamente es 0,9. Y acá claramente, bueno, ve, ya nos dice, habiendo pasado tal cosa, habiendo decidido un 1, el dígito enviado haya sido 1. ¿Qué probabilidad es esta? Acá vuelve a ser condicional. Sí. ¿Quién dado quién? La probabilidad de que enviado un 1 sobre recibido el 1. Bien, probabilidad de que habiendo enviado un 1 se haya recibido un 1. No. Habiendo al revés recibido un 1, habiendo recibido un 1, se haya enviado un 1. O sea, al revés de la que tenemos como dato. Entonces, si no, si fuese alguna de las otras, la sacábamos directamente y de ahí era 0,1 o 0,9. Pero así, que es condicionada al revés, tenemos que hacer la intersección de las dos sobre la probabilidad de R1, o sea, la definición de condicional. Y R1 ya lo sacamos antes, era 0,58. Y esta siempre es multiplicando las intersecciones, que ya las sacamos por acá, o sea, era esta, 0,4 por 0,9. O sea, se envía un, no, esta es 0,6 por 0,9. O sea, se envía un 1, es 0,6. Se recibe un 1, sabiendo que es eso, 0,9. Entonces multiplicando esas dos, 0,6 por 0,9.
¿Cuánto da esto? Bueno, esto es 0,54 sobre 0,58. $0.93. Y esa entonces es la probabilidad de que habiendo recibido un 1, se haya enviado un 1, 0,93. Bueno, así que en todos estos problemas aparece mucho, ¿no es cierto?, todo lo que es la probabilidad condicional, cómo se obtiene siempre como ese cociente. A su vez, si yo de este cociente paso multiplicando, entonces la intersección siempre me queda como el producto de dos probabilidades, ¿no es cierto?, que lo vamos usando en distintas partes. Acá nunca estamos hablando de independencia, podríamos verificar si son independientes o no los sucesos. En otros casos sabemos que son independientes de entrada. Y bueno, todo esto también uno estaría aplicando teorema de Bayes o de la probabilidad total, pero no hace falta mencionarlos o saberlos, porque solamente usando la probabilidad condicional, sabiendo lo que es, ¿no es cierto?, la unión, intersección, con eso ya se puede resolver toda lo que se va pidiendo en los distintos ítems, digamos, de todos los ejercicios. Bueno, así que hoy llegamos hasta acá, ya estaría lo que es para el parcial. Ya está todo visto, tienen para ver, bueno, todos los ejercicios que están acá resueltos, son videos, el 11, 16, 17, 22, más todas las clases grabadas.